Capítulo 4. La inversión en activos financieros. Este es un tema que suele asustar a las personas corrientes. No sé cómo funciona la bolsa. Error. Las noticias dicen que es un buen momento para invertir en la bolsa. Error. La directora, el director del banco me ha recomendado que compre acciones. Error. Ja ja ja. ¿Cuántos errores? ¿Verdad? Tranquila, tranquilo. Este libro está para eso. La bolsa, los fondos de inversión y en general, todo lo que no sea algo que se pueda tocar asusta en muchas ocasiones a las personas sin cultura o experiencia financiera. Es normal. Las imágenes que nos enseñan en televisión muestran a hombres sudorosos con corbata, tirando papeles al aire rodeados de un montón de pantallas. Nada más ajeno a la realidad. La inversión en activos financieros está a tu alcance, es más, diría que demasiado a tu alcance. Más tarde desarrollaré, por supuesto, sus peligros. Pero de momento vamos a centrarnos en sus ventajas. Pongámonos en situación. Estás en el intervalo, por ejemplo, de la compra de la primera y la segunda vivienda. Tienes trabajo y si vives con una pareja, ella o él también lo tienen. Los ingresos mensuales aumentan y no hay cargas financieras. Los ahorros crecen porque los gastos están contenidos y el dinero no se despilfarra en cosas innecesarias, como un segundo coche o una forma de vida basada en aparentar de cara a los amigos, la mejor forma de no prosperar. Pongamos que has logrado ahorrar 50.000 euros y están depositados en tu cuenta corriente del banco. En ese momento, empezarás a recibir un montón de ofertas para invertir tu dinero. La directora o el director de tu banco te llamará personalmente para hacerte sentir importante y ofrecerte productos financieros de los que nunca has oído hablar. Parece que has entrado a formar parte de otro mundo. Alto. La primera cosa importante. Nunca inviertas en algo que no entiendas. Imagina que necesitas comprar un coche nuevo y en el concesionario te ofrecen un automóvil dron que en caso necesario puede volar. Es algo nuevo que acaba de salir. ¿Lo comprarías? Lo lógico es que no, porque todavía no has visto ninguno de esos aparatos circular por la calle y no piensas comprometer tu seguridad y la de tu familia. Es el mismo ejemplo que debemos recordar a la hora de comprar productos financieros que nos ofrezcan las entidades bancarias, sin fiarnos de conceptos grandilocuentes como gran oportunidad, diversificar tu dinero de forma fácil y económica, reservado a grandes inversores, gestores profesionales de dilatada experiencia. ¿Asustada? ¿Asustado? No, tampoco tienes por qué estarlo. La inversión en activos financieros está a tu alcance, pero requiere que mantengas la cabeza fría y no te dejes llevar por el entusiasmo. Antes de empezar con los diferentes tipos de activos, hay que aclarar que nuestro objetivo principal es que una parte del dinero ahorrado trabaje para nosotros. En la actualidad los tipos de interés bancarios rozan el 0% y las perspectivas son que se mantengan así durante muchos años. Por tanto, la inversión en cuentas y depósitos bancarios está descartada porque no va a ofrecernos ninguna rentabilidad. Y cuidado si te la ofrecen. Desconfía siempre de productos seguros con altas rentabilidades. Uno de los episodios más tristes de engaño colectivo sucedió en España entre los años 2009 y 2011. Apoyados en agresivas campañas de sus directores de sucursal, las entidades financieras vendieron participaciones preferentes a 700.000 clientes con perfiles de riesgo bajo, disfrazadas de renta fija cuando en realidad se trataba de renta variable. En anzuelo de esa operación fue algo tan simple como que el producto era tan seguro como la renta fija, pero ofrecía una rentabilidad mucho mayor. En el momento más álgido, el valor de venta de acciones preferentes alcanzó los 30.000 millones de euros. El problema apareció cuando estos productos que cotizaban en un mercado opaco comenzaron a caer de precio y cuando los accionistas, en general ahorradores y no inversores, quisieron recuperar sus inversiones devaluadas. El gobierno de España admitió que su comercialización fue un fallo y la Comisión Nacional de Valores ha reconocido que en muchas ocasiones se incumplía la ley.
En casos dramáticos como este, es cuando se hace necesario recalcar que la mejor arma es la información. En mi caso, la estafa de las preferentes me pasó muy cerca, ya que tanto a mí como a mi hermana, ahorradora con un perfil muy conservador, el director de su banco le ofreció comprar acciones preferentes. En mi caso, mi perfil de inversión era más arriesgado y no era un producto de mi interés, pero como siempre intento estar informado sobre cuestiones económicas y financieras, encontré en una revista especializada una información que evitó el desastre en los ahorros de mi hermana. El artículo decía, en pocas palabras, lo que no se puso a disposición del público hasta mucho más tarde, que una acción preferente es un valor o acción emitido por una sociedad, banco, caja de ahorros o empresa financiera, que no confiere ninguna cuota en su capital ni tampoco derecho de voto en la junta de accionistas. Es perpetua, no tiene vencimiento y su rentabilidad no está garantizada, ya que está vinculada a la obtención de beneficios. Es como toda acción, renta variable. Se denominan acciones preferentes porque tienen prioridad frente a otras acciones en el pago de dividendos. Sin embargo, al llegar la liquidación o en caso de quiebra, las preferentes pueden ser las últimas. Sus condiciones son negociadas directamente entre la entidad emisora, el banco, y el inversor o accionista. Se trata de un activo de mucho riesgo financiero que puede dar alto interés bancario o grandes pérdidas. Al poco tiempo de haber leído este artículo, mi hermana me contó que su banco le ofrecía la compra de acciones preferentes. Por supuesto, le aconsejé que no las comprase porque había leído que era un producto de riesgo y que no era acorde a su perfil. Al cabo de un año, el estallido de la burbuja inmobiliaria hundió los balances de los bancos que habían concedido préstamos multimillonarios a constructoras para levantar cientos de miles de viviendas que ya no tenían comprador. Las acciones preferentes ya no valían nada. Este triste engaño demuestra lo importante que es estar informado sobre la economía en general, y mucho más, sobre los aspectos que atañen a tus ahorros personales, aunque solo tengas tu dinero en un depósito del banco y no pienses en hacer ninguna inversión. Como hemos visto, los estafadores vienen a ti y son muy listos, incluso a veces se disfrazan de amigos, como los directores de sucursal bancaria. Infórmate puntualmente de la actualidad económica. Compara siempre la información entre varias fuentes. Hoy en día existen múltiples fuentes de información económica online, pero si prefieres leer en papel, la mayoría de periódicos vienen los fines de semana con un suplemento salmón. Así es como se llaman las páginas de economía. En este punto vamos a introducir un nuevo apartado. ¿Qué parte de mis ahorros puedo destinar a la inversión en activos financieros? Al principio del libro he remarcado que, para tener una situación financiera saludable, deberías poder vivir de tu dinero ahorrado durante, al menos, 5 años. Así como hay elementos fijos e inamovibles que no pueden modificarse, como por ejemplo, no endeudarse con los bancos para comprar vivienda más de lo imprescindible y nunca para adquirir bienes de consumo, la inversión financiera va a ser el elemento más flexible de todo el conjunto. Además, siempre podremos deshacer nuestras inversiones y recuperar el dinero. ¿Y cuál es el objetivo de estas inversiones? Por supuesto, obtener beneficios. Sí, ganar dinero, lo has oído bien. Si has actuado de acuerdo a la prudencia en tus primeros pasos económicos, ahora ya puedes dar el salto y diversificar tus ingresos. No solo vas a ser un trabajador que realiza bien su cometido, sino que vas a ser un inversor que obtiene rentabilidad por su dinero. Tus ahorros van a trabajar para ti. A diferencia de los activos tangibles, como una casa o una moto, los activos financieros no suelen tener un valor físico. El comprador de un activo financiero posee un derecho, un activo, y el vendedor una obligación, un pasivo. De ese derecho contractual surge el valor del activo financiero. El objetivo del que vende activos financieros es financiarse. El objetivo del que compra activos financieros es invertir dinero para conseguir rentabilidad de ese dinero. Un ejemplo claro son los bonos del Estado, que sirven para financiar al país gracias a las personas que compran esos bonos. Las características de los activos financieros son fundamentalmente 3: la liquidez, la rentabilidad y el riesgo. Según qué tipo de activo financiero sea, las características cambiarán. Además,
Hay una gran relación entre estas tres características, haciendo que la magnitud de una afecte a las otras. Por ejemplo, un activo más líquido tendrá menos riesgo y por tanto tendrá una menor rentabilidad. Aquí tienes algunos ejemplos de activos financieros, clasificados según su nivel de liquidez. Dinero en curso legal. Monedas y billetes. Tiene el mayor grado de liquidez y puede intercambiarse directamente por otros bienes. Dinero en el banco. Depósitos bancarios. Pueden ser de ahorro, depósitos a la vista y de plazo. Pagarés de empresa. Los activos emitidos por empresas privadas a proveedores, etc. Deuda pública a corto y a largo plazo. Bonos y obligaciones del Estado. Renta fija. Es la deuda emitida por las empresas privadas. Renta variable. Activos que incluyen desde acciones hasta derivados financieros. Históricamente, cada época tiene su activo financiero adecuado y hay que adaptarse a los cambios. Habrá años en los que, como ahora desde el 2015 al 2020, y da la impresión que durante muchos años más, los intereses de los depósitos bancarios no ofrecen ningún tipo de rentabilidad y no hay más remedio que tomar riesgos e invertir en renta variable si aspiras a obtener un beneficio de tus ahorros. En otros periodos de subidas de tipos de interés, como entre el 2005 y 2010, los depósitos bancarios ofrecían una rentabilidad muy atrayente y el ahorrador de perfil conservador podía ganar dinero de forma muy cómoda y segura. Tus decisiones económicas pueden, de esta manera, seguir un cierto patrón que te ayudará a planificar el futuro. Intereses bancarios altos o subiendo. El dinero no circula y se dirige a depósitos. Una gran parte de tus ahorros debe estar en depósitos o renta fija. Buen momento para comprar vivienda al contado y sin financiación, porque el mercado inmobiliario no se mueve. Menos demanda igual a bajada de precios. Intereses bancarios bajos o descendiendo. El dinero conservador no obtiene rentabilidad y se dirige en parte hacia la renta variable o hacia el mercado de la vivienda. Una mayor parte de tus ahorros debe dirigirse a la renta variable. Mal momento para comprar vivienda. Los bajos intereses mueven a la gente a comprar viviendas a crédito y se crean burbujas inmobiliarias. Si has comprado una vivienda como inversión al contado en épocas de intereses altos, es el momento de venderla y esperar a que vuelvan a subir o a que estalle la burbuja. Esta es una estrategia a largo plazo, como podrás ver. En economía, hay dos tipos de inversión totalmente diferentes y contrapuestas. 1. Inversión a corto plazo. Los instrumentos a corto plazo suelen ser usados por profesionales de la inversión, como traders de bolsa, o por personas acostumbradas psicológicamente a grandes vaivenes en sus posiciones. El activo financiero más representativo del corto plazo son las acciones, aunque, en momentos de tensiones internacionales o de principios y finales de periodos de crisis, cualquier activo puede ser usado para invertir en el corto plazo. Corto plazo significa que en un pequeño lapso de tiempo, semanas, días e incluso horas, el bien invertido puede sufrir una apreciación o depreciación súbita de su valor. Más adelante te hablaré sobre mi experiencia como trader de bolsa de muy corto plazo. He querido describir la inversión a corto plazo, en primer lugar para introducir un concepto muy importante. Las inversiones a largo plazo suelen ser las más rentables y deben pesar más que ninguna otra en nuestra cartera. Aquí ha entrado en juego un concepto nuevo que vas a escuchar muchas veces si te haces asiduo de la información económica: cartera de inversión. Una cartera de inversión es el conjunto de activos con el que un inversor o ahorrador lleva a cabo su estrategia financiera. Es decir, es el conjunto de productos financieros y bienes a los que el ahorrador destina su dinero con el fin de obtener una rentabilidad por ello. El concepto de cartera de inversión introduce una visión global de nuestras inversiones, teniendo muy en cuenta las correlaciones que pueden darse entre los diferentes activos. Así, podemos hacernos una idea de la rentabilidad global que nos puede ofrecer nuestra cartera y también nos ayuda en la toma de decisiones de carácter estratégico. Como decía antes, he empezado por la inversión a corto plazo para destacar principalmente sus desventajas. La inversión a corto plazo
no es apta para la mayoría de inversores. Los vaivenes que sufren las acciones en la bolsa conllevan un estrés psicológico que puede llegar a ser adictivo y un desgaste anímico que no todas las personas pueden soportar. ¿Parece exagerado? No lo es, te lo aseguro. He sido especulador, sí, es el término correcto y no es en absoluto despectivo. Cuando compras y vendes valores en cuestión de minutos, estás especulando con el valor de estos valores, y, algunos días, realizaba varias operaciones de 100.000 euros en pocas horas. Pero durante esos años, en muchas ocasiones, cuando comparaba la rentabilidad y tranquilidad que obtenía mi mujer con sus inversiones a largo plazo en acciones de la empresa en la que trabajaba, me planteaba dejarlo y cambiar de estrategia. No INVIRTAS más de un 20% de tus ahorros a corto plazo. Inglés. Recuerda, no INVIRTAS más de un 20% de tus ahorros a corto plazo. ¿Por qué tanta atención a este consejo? La inversión a corto plazo suele ser siempre más rentable que la de largo plazo, por tanto es más espectacular y visible. Los beneficios están ahí al instante. Por ejemplo, una inversión de 20.000 euros en acciones de un llamado chicharro, un valor de baja capitalización y altísimo riesgo en el mercado continuo, puede llegar a ofrecer una rentabilidad del 50% en una sola sesión de bolsa. Así que los 20.000 euros que invertiste a las 9 de la mañana, a las 12 del mediodía, ofrecen un beneficio de 10.000 euros. Espectacular. ¿Eres la mejor inversora o el mejor inversor del mundo? Acabas de ganar 10.000 euros en 3 horas. ¿Y ahora qué? Por supuesto, ¿quieres más? Si puedes ganar tanto en 3 horas, ¿qué pasaría si doblas la cantidad invertida? Puedes probar con 40.000 euros la próxima vez o con 60.000 euros. Error. Eso es precisamente lo que tienes que evitar y el gran peligro de la inversión en acciones de la bolsa de valores. Al día siguiente volverás a probar suerte con el mismo valor y en este caso, los inversores más avesados recogerán sus beneficios y el valor, sin ningún motivo comprensible, caerá un 50% esa mañana. Así que si invertiste 60.000 perderás 30.000 en varias horas. Vaya golpe para tu economía. Varios años de trabajo y ahorro, nada más y nada menos, se han ido a la basura en unas horas. El golpe psicológico puede ser terrible. Ojo, en este momento de la explicación, muchos libros de famosos inversores te aconsejarán que vuelvas a la bolsa al día siguiente y que lo intentes de nuevo, ya que a ellos les fue bien, etcétera, etcétera. Error. Vamos a hacer las cosas bien. Invertiremos un máximo de un 20% en acciones de bolsa, mejor en activos de los principales índices bursátiles que en compañías de pequeña capitalización, y algo todavía mucho más importante. Nunca tomes las decisiones que atañen a la economía familiar tú solo. Consulta siempre tus decisiones arriesgadas con tu pareja o persona de más confianza. En muchas ocasiones es un solo miembro de la familia el que toma la iniciativa en las inversiones, y eso es un gran error. Si tu pareja no se implica porque no le gusta la economía, debes hacer un esfuerzo para que lo haga, haciéndole entender que las decisiones económicas son, junto a las del trabajo y los hijos, las más importantes de vuestras vidas y las que más influirán en vuestro futuro. Las inversiones a largo plazo. Hay básicamente 3 instrumentos con los que puedes invertir tus ahorros a un plazo mayor que la compra y venta directa de acciones, aunque si bien es verdad que también se pueden ejecutar estrategias de compra directa de acciones en vistas a mantenerlas en el tiempo, pero este tipo de operativas directas siempre se suelen enfocar en el corto plazo. Las inversiones más típicas a largo plazo son los depósitos bancarios, la deuda del Estado, los fondos de inversión y los planes de pensiones. Los depósitos bancarios. Los depósitos bancarios son una de las inversiones más conservadoras que pueden existir y siempre tienen que estar en tu cartera, aunque, como en el momento actual, no ofrezcan prácticamente ningún beneficio. También se pueden sustituir por la liquidez en la cuenta corriente del banco.
Recuerda que nuestro objetivo es poder subsistir si perdemos el trabajo como mínimo durante 5 años, y una gran parte de nuestro dinero tiene que estar disponible en el momento en que lo necesitemos, al instante. Esta va a ser la función de los depósitos bancarios a plazo y de la cuenta corriente. Los depósitos a plazo se pueden contratar normalmente en la web del banco y se pueden renovar automáticamente cuando finalice el contrato. A raíz de la crisis bancaria del año 2008 y de la alarma surgida entre los clientes de los bancos ante su posible quiebra, las autoridades se apresuraron a tranquilizar a la población. Existe un fondo de garantía de depósitos de entidades de crédito que tiene por objeto garantizar los depósitos en dinero y en valores u otros instrumentos financieros constituidos en las entidades de crédito, con el límite de 100.000 euros para los depósitos en dinero o, en el caso de depósitos nominados en otra divisa, su equivalente aplicando los tipos de cambio correspondientes. Todas las entidades bancarias tienen que estar obligatoriamente adheridas a este fondo de garantía de depósitos que cubre el dinero que hay en las cuentas y depósitos hasta un límite. Es decir, si tienes, por ejemplo, 14.000 euros en una cuenta corriente y unos depósitos a plazo por valor de 50.000 euros, en caso de que el banco sufriera problemas de liquidez y tuviera que intervenir del fondo de garantía, podrías recuperar el total del dinero depositado en esa entidad, 64.000 euros. La mayoría de gobiernos disponen de un fondo de garantía de depósitos. Si figuran 2 titulares en una cuenta o depósito, la cobertura es de 100.000 euros cada uno, es decir, podrían recuperar hasta 200.000 euros si tienen esa cantidad depositada. Si tuvieras una mayor cantidad ahorrada en cuentas y depósitos, es recomendable que coloques esos ahorros en varias entidades o a nombre de varios titulares. Es importante saber que no está cubierto por el Fondo de Garantía de Depósitos el dinero invertido en fondos de inversión ni en planes de pensiones, aunque existe obligatoriamente una separación entre la entidad que gestiona el fondo o plan, un plan de pensiones en también un fondo de inversión, y la entidad depositaria. En caso de quiebra del banco en el que tengas contratado un fondo o un plan de pensiones, estos no tienen por qué estar afectados porque pertenecen a diferentes empresas ajenas al banco. La deuda pública o los bonos del Estado. Un bono del Estado es un tipo de inversión basada en el sistema deuda, mediante la cual se presta dinero a un gobierno a cambio de una tasa de interés acordada. Los gobiernos los utilizan para obtener fondos que puedan ser empleados para nuevos proyectos de infraestructura, y los inversores los pueden utilizar para obtener un retorno fijo en intervalos regulares. ¿Cómo funcionan los bonos del Estado? Cuando compras un bono del Estado, le estás prestando al gobierno una cantidad de dinero acordada durante un periodo de tiempo fijado. A cambio, el gobierno te pagará un porcentaje de interés fijo en periodos regulares, conocido como cupón. Esto hace de los bonos un activo de renta fija. Una vez que el bono vence, se te devuelve la inversión original. El día en el que recibes tu inversión original de vuelta se denomina fecha de vencimiento. Según el bono que elijas, verás una fecha de vencimiento diferente. Puedes comprar un bono que vence en menos de un año, u otro que lo haga en 30 años o más. Ejemplo de bonos del Estado. Pongamos, por ejemplo, que has invertido 10.000 euros en un bono del Estado a 10 años con un cupón anual del 5%. Cada año, el Estado te pagará un 5% de tus 10.000 euros como interés, y cuando se alcance la fecha de vencimiento te devolverá su inversión original de 10.000 euros. Tipos de bonos del Estado. La terminología alrededor de los bonos puede hacer que el sistema parezca más complicado de lo que es en realidad. Esto ocurre porque cada país que emite bonos los denomina de manera diferente. Los bonos del gobierno de Reino Unido, por ejemplo, se denominan gilts. La fecha de vencimiento de cada gilt se especifica en el nombre, por lo que un bono del Reino Unido que vence en 2 años se denomina gilt a 2 años, en Alemania se llaman bond y en Estados Unidos, T-note. Otros países utilizan otros nombres para sus bonos, por lo que es interesante buscar información sobre cada país antes de comenzar a operar. Obligaciones indexadas. También puede comprar bonos del Estado sin cupón fijo. En su lugar, los pagos de intereses se moverán en línea con los niveles de inflación. Comprar y vender bonos del Estado.
Al igual que con las acciones, los bonos del Estado pueden mantenerse como inversión o venderse a otros inversores en el mercado abierto. Si seguimos con nuestro ejemplo anterior, pongamos que su bono a 10 años ha cumplido la mitad del periodo de vencimiento y que ha encontrado una mejor inversión en otro lugar. Quiere vender su bono a otro inversor, pero como han surgido mejores oportunidades de inversión, su cupón del 5% parece ahora menos interesante. Para cubrir el déficit, puede vender su bono a un precio inferior a los 10.000 euros de su inversión inicial. Un inversor que compra un bono seguirá obteniendo el mismo cupón, es decir, 5% de 10.000 euros. Pero su rendimiento será mayor, ya que ha pagado menos mientras obtiene el mismo retorno. Se dice que un bono cuyo precio es igual a su valor nominal es un bono a la par. Si su precio cae, será un bono bajo par o al descuento. Si por el contrario, su precio sube, será un bono sobre par o con prima. ¿Qué factores influyen en los precios de los bonos del Estado? Oferta y demanda. Al igual que en otros activos financieros, los precios de los bonos están determinados por la oferta y la demanda. Cada gobierno fija la oferta de bonos del Estado, emitiendo más si es necesario. La demanda, en cambio, depende de si resulta o no una inversión interesante. Los tipos de interés pueden tener gran impacto sobre la demanda de bonos. Si los tipos de interés son más bajos que el cupón de un bono, aumentará la demanda de ese bono, representa una mejor inversión. Pero si los tipos de interés suben por encima del porcentaje de cupón, la demanda descenderá. Cercanía de la fecha de vencimiento. Los precios de los bonos recientemente emitidos se determinarán según los tipos de interés vigentes, lo que significa que normalmente se negociarán al valor nominal, o cerca. Una vez que el bono alcance su vencimiento, se devuelve la inversión inicial, por lo que un bono volverá a su valor nominal a medida que se acerca a esta fecha. El número de pagos de interés que quedan antes del vencimiento del bono también tendrá impacto en este precio. Calificaciones crediticias. Los bonos del Estado son considerados generalmente inversiones de bajo riesgo, ya que la posibilidad de que un gobierno no cumpla con sus pagos de préstamos suele ser baja. Aún así, esto puede pasar y un bono con mayor riesgo asociado normalmente se negociará a un precio más bajo que un bono con menor riesgo y una tasa de interés similar. La manera principal de conocer el riesgo de que un gobierno no pague sus deudas es a través de las calificaciones de las tres mayores agencias de calificación crediticia, Standard & Poor's, Moody's y Fitch. Riesgos de los bonos del Estado. Puede que hayas escuchado alguna vez que los bonos del Estado son inversiones libres de riesgo. Ya que un gobierno siempre puede imprimir más dinero para cumplir con sus deudas, la teoría se cumple. Siempre recibirás tu inversión inicial de vuelta al vencimiento. Pero la realidad es más complicada. En primer lugar, como ya vimos con la crisis de deuda en la crisis del 2008-2011, los gobiernos no siempre pueden producir más capital. E incluso, aunque sí puedan, no asegura que puedan hacer frente al pago de los préstamos. Además de este riesgo de crédito, existen algunos otros posibles peligros alrededor de los bonos, algunos relacionados con los tipos de interés, la inflación o el tipo cambiario. ¿Qué es el riesgo de tipo de interés? El riesgo de tipo de interés es el peligro potencial de que una subida en los tipos cause una caída en el valor de tu bono. Esto ocurre por el efecto que los tipos altos tienen sobre el coste de oportunidad de mantener un bono, cuando en realidad podrías obtener un retorno mejor con otra inversión. ¿Qué es el riesgo de inflación? El riesgo de inflación es el peligro potencial de que una subida en la inflación cause una caída en el valor de tu bono. Si la tasa de inflación sube por encima del cupón de tu bono, perderás dinero real con su inversión. Las obligaciones indexadas pueden ayudar a mitigar este riesgo. ¿Qué es el riesgo cambiario? El riesgo cambiario solo puede darse si un bono del Estado rinde en una divisa diferente a la de referencia. Si compras un bono en estas circunstancias, cualquier fluctuación en los tipos de cambio podría hacer que el valor de tu bono descendiera. ¿Cómo comenzar con los bonos del Estado? Cuando un gobierno quiere emitir bonos, normalmente lo hace a través de una subasta de bonos, donde los bonos serán adquiridos por grandes bancos o instituciones financieras. A continuación,
estas instituciones venderán los bonos, habitualmente a fondos de pensiones, otros bancos e inversores individuales. A veces, el gobierno vende los bonos directamente a inversores individuales. Los fondos de inversión. Un fondo de inversión es una institución de inversión colectiva que consiste en reunir fondos de distintos inversores, naturales o jurídicos, para invertirlos en diferentes instrumentos. Normalmente se invierte en un fondo de inversión a través de los bancos, aunque, como ya dije antes, esta inversión permanecerá separada del patrimonio del banco en caso de que la entidad tenga problemas. Hay un inmenso catálogo de fondos de inversión según su vocación inversora, riesgo, tipo de retorno o zona geográfica, entre otros parámetros. Esta es una clasificación general. Fondos de inversión monetarios. Son fondos que destacan por sus altos niveles de liquidez y escaso riesgo. La rentabilidad que obtienen es reducida. No invierten en renta variable, ni en divisas, ni en materias primas, y destacan por su similitud con el dinero. Al tener tan poca variabilidad y tanta flexibilidad, podemos transformar rápidamente nuestras participaciones en dinero sin perder parte de nuestra inversión. Fondos de inversión de renta fija. Invierten en la renta fija, compuesta por obligaciones, bonos, pagarés, etc., de gobiernos y empresas de todo el planeta. La evolución del valor de estos fondos depende fundamentalmente de la evolución de los tipos de interés. Fondos de inversión de renta variable. Invierten la mayor parte en renta variable, acciones. Se pueden dividir dependiendo de los mercados donde invierten, Europa, emergentes, etc., según los sectores de actividad, tecnológico, telecomunicaciones, o según otras características de las empresas. Son los que tienen un riesgo más elevado y suelen ofrecer mayor rentabilidad. Fondos de inversión mixto. Son una combinación de los dos anteriores, una parte de activos de renta fija y otra parte en renta variable. Dependiendo del porcentaje de inversión en cada uno, se asumirá un mayor o menor nivel de riesgo. Fondos de inversión global. Son aquellos que no tienen definida su política de inversión, son fondos que no encajan con ninguno de los anteriores, tienen la libertad para no fijar de antemano los porcentajes que van a invertir en renta fija o variable, no especifican los mercados, ni el sector de actividad o la distribución geográfica. En este tipo de fondos es posible encontrar altos niveles de riesgo. Fondos garantizados. Pueden asegurar total o parcialmente la recuperación de la inversión inicial, más una rentabilidad fija o variable a una determinada fecha. Existen fondos garantizados de renta fija y de renta variable. Fondos de gestión alternativa o hedge funds, fondos de cobertura. Se trata de fondos que se caracterizan por dar mucha libertad a la sociedad gestora, que utiliza el patrimonio para realizar operaciones de cobertura de riesgos, aumentando la exposición al riesgo, con el fin de conseguir una mayor rentabilidad. Usan instrumentos muy complejos como los derivados y toman posiciones cortas. La inversión mínima es de 50.000 euros. Fondos de fondos. No invierten directamente en valores, sino en otros fondos de inversión. Fondos índice. Son fondos que replican la composición de un índice bursátil. Los principales índices bursátiles del mundo son Europa, IBEX 35, España, FTSE 100, Gran Bretaña, CAC 40, Francia, DAX 30, Alemania, FTSE MIB, Italia, AEX, Países Bajos, Eurostoxx 50, 50 empresas más importantes de Europa, Asia, Nikkei 225, Japón, Hang Seng, Hong Kong, Kospi, Corea del Sur, América, Dow Jones, Estados Unidos, Nasdaq Composite, Estados Unidos, Nasdaq 100, Estados Unidos, S&P 500, Estados Unidos, Bolsa de Valores y Productos de Asunción, BVPASA, Paraguay, Bovespa, Brasil, Merval, Argentina, IGBC, Colombia, IPSA, Chile,
IGBVL Perú. IPC México. IBC Venezuela. Los fondos indexados crean una cartera de acciones con cada uno de los valores que forman el índice. Esta forma de gestión garantiza que el fondo obtenga un rendimiento idéntico al del índice que sigue. Estos fondos tienen una gestión pasiva, lo que significa que el gestor intenta replicar el comportamiento de un índice, ETFs. Por el contrario, la gestión activa es apostar por gestores que pretenden batir a un determinado índice de referencia o benchmark. Los ETFs, acrónimo de Exchange Trade Funds, tienen una característica especial. Se trata de fondos que cotizan en el mercado y que se pueden comprar y vender como cualquier acción. Hay que tener en cuenta que los fondos de inversión tienen ventajas fiscales sobre otros productos porque el capital invertido en ellos se puede traspasar a otro fondo diferente o de otra gestora sin pagar impuestos. No se pagan impuestos hasta que se vende definitivamente el fondo, pero mientras tanto ese capital se puede trasladar de un fondo a otro para aprovechar los diferentes contextos y rentabilidades de la economía. Los planes de pensiones. Los planes de pensiones son otra gran opción de inversión a largo plazo. Con una pirámide de natalidad invertida en muchos países, este producto financiero está tomando una importancia cada vez mayor entre los ahorradores. Se trata básicamente de ahorrar un poco cada mes para disponer de este dinero en el momento de la jubilación. Hay diferentes tipos de planes de pensiones que en realidad son fondos de inversión. En cada país hay una normativa distinta en cuanto a fiscalidad y a la posibilidad de rescate del dinero antes de la jubilación. En España, por ejemplo, los planes de pensiones tienen una fiscalidad muy favorable y se pueden rescatar en supuestos de pérdida de trabajo por un tiempo prolongado o enfermedad grave. En los últimos años, se está barajando la posibilidad de que el dinero invertido en un plan de pensiones se pueda recuperar a los 10 años, aunque en mi opinión, esto desvirtúa la misión de este tipo de instrumento, que es el ahorro para la vejez. Yo siempre digo que, si cuando llega la hora de mi jubilación me encuentro con un capital ahorrado durante toda la vida en mi plan de pensiones, pueden ocurrir dos circunstancias. 1. Que, gracias a mis buenas decisiones económicas, tenga una posición financiera cómoda y no necesite el dinero. En este caso, el capital se lo regalaré a mis hijos, que estarán en la época en la que necesitarán un empujón económico. 2. Que por circunstancias de la vida no me hayan ido bien las cosas. Si es así, me irá muy bien encontrarme con un capital ahorrado a los 67 años. En cuanto a la decisión de contratar o no un plan de pensiones, yo te recomiendo que lo hagas. Aunque las últimas modificaciones permitan rescatar el dinero a los 10 años, tener ese capital apartado te dará ánimos para seguir adelante. La ventaja de los planes de pensiones es que se invierte, normalmente, una cantidad fija al mes que va subiendo un tanto por ciento según lo estipule el que lo contrata. Puedes hacer aportaciones, por ejemplo, de 50 euros al mes o de 100 euros según te lo permitan tus ingresos. Esta forma de inversión a lo largo del tiempo permite aprovechar muy bien los vaivenes de los mercados. El plan de pensiones está dividido en participaciones a las que se les asigna un valor monetario. Cada mes tú inviertes, por ejemplo, 50 euros en un plan cuya participación tiene un valor de 25 céntimos. En este caso, 200 participaciones de ese plan. Todos los meses se revisa el valor de la participación. Si el plan sufre alteraciones en este valor porque ha habido una crisis económica que ha afectado a las bolsas y baja, por ejemplo, a 11 céntimos, el siguiente mes tú comprarías con los mismos 50 euros 454.54 participaciones del plan. Este supuesto sucedió realmente en la crisis del año 2008. El valor de mi plan de pensiones cayó de repente a más de la mitad. Esto me provocó pánico al principio, pero después me di cuenta de algo. Si mi plan de pensiones había caído a la mitad, pero yo seguía comprando 50 euros cada mes, entonces, durante todo el tiempo que durara la crisis financiera, yo estaría comprando el doble de participaciones que antes.
Cuando, al cabo de 5 años, los mercados bursátiles se recuperaron y el plan de pensiones volvió al valor de antes de la crisis, yo había estado comprando el doble de participaciones de este plan durante esos 5 años, por lo que ahora el valor de mi inversión no solo se había recuperado, sino que había aumentado el doble. Este es un ejemplo de que las cosas no siempre son positivas o negativas. En caso de una crisis puede existir, en muchas ocasiones, un punto intermedio que trabaje a nuestro favor. Igual que los fondos de inversión, los planes de pensiones pueden ser conservadores, de renta fija, arriesgados, de renta variable, y mixtos. La decisión de contratar un tipo de plan u otro dependerá de tu horizonte temporal. Si empiezas con el plan en tu juventud, tienes que invertir en uno que tenga su capital 100% en renta variable, porque la renta variable es la que mejor aprovecha el largo periodo, que puede ser de hasta 50 años, en el que estarás aportando dinero mensualmente. Pero ten cuidado cuando tu edad se acerque a los 60 años. Lo que no debe pasarte nunca es llegar a tu jubilación con un plan de pensiones invertido el 100% en renta variable. ¿Qué ocurriría si el año en que llegas a tu jubilación estalla una crisis y el valor de tu plan de pensiones cae a la mitad? Ya no tienes tiempo para que, gracias al valor bajo de la participación, aproveches para comprar muchas participaciones y esperes a que los mercados suban de nuevo, porque eso tardará años en suceder. Para evitar esta catástrofe, entre los 50 y los 60 años, tienes que ir analizando tu plan de pensiones y, aprovechando un buen año en los mercados bursátiles y un valor alto de la participación, traspasar tu plan a uno conservador. De esta manera te aseguras de que, en los últimos años del plan, este no sufra vaivenes, y tu inversión, aunque no vaya a aumentar mucho más su valor, no pierda dinero antes de que llegues a tu edad de jubilación. Invierte en un plan de pensiones arriesgado si tienes un horizonte temporal muy largo. Traspasa el plan a uno conservador si te acercas a la jubilación y está invertido en renta variable. Bueno, hemos terminado el apartado de la inversión en bienes financieros. En este punto voy a darte otro consejo, uno de los últimos muy importante. Tienes que ver tus inversiones de manera conjunta, nunca por separado. Y nunca dediques todo tu capital a una misma inversión. Diversifícalo o. La diversificación de tus inversiones es crucial. Solo de esta forma evitaremos que una crisis o una mala decisión destroce nuestra economía. Una cartera bien diversificada debería contar con una gran parte de renta fija y otra mucho más pequeña de renta variable, y si a esta cartera se le añade, cuando el capital sea el suficiente, una inversión en vivienda sin ningún tipo de deuda, destinada a alquiler, por ejemplo, o en espera de que el mercado inmobiliario se revalorice para venderla, mucho mejor. Entonces habrás llegado a tu meta, y junto con tu trabajo y tus ahorros, alcanzarás un equilibrio pleno y prosperarás en tu vida. Vamos con un ejemplo práctico adaptado a los tiempos de hoy en día. Antes decía que los intereses en el ámbito mundial están muy bajos y que lo seguirán estando durante años, porque los bancos centrales no quieren que el dinero esté detenido en depósitos, sino que se mueva para estimular la economía. Esto provoca que la renta fija, la de menos riesgo, no ofrezca apenas rentabilidad. El dilema es este: no quiero arriesgar mi dinero, pero ¿de qué forma puedo obtener una rentabilidad decente? La solución es, como también se dijo antes, ver tu inversión en conjunto, y no por separado. Si quieres que la base de tus ahorros sea lo más sólida posible, la punta de la pirámide podrá oscilar un poco sin que el edificio se resienta. La decisión ideal en este caso sería invertir un 90% de tu cartera en fondos muy conservadores con una rentabilidad esperada reducida, por ejemplo, el 1% anual como máximo, pero con cero riesgo de pérdida. Y el 10% restante podrían invertirse en fondos de renta variable a una rentabilidad esperada de, por ejemplo, el 15%, pero con un alto grado de volatilidad. Traslademos esto a cifras reales con una cartera de 100.000 euros. El grueso de la inversión iría, como dijimos, a fondos de preservación de capital. El resto, la punta de la pirámide, a renta variable. Si las cosas van mal y se pierde la parte de renta variable,
digamos por ejemplo, una pérdida del 10% en el año, los 10.000 euros iniciales invertidos en fondos de bolsa se convertirían en 9.000. Pero los 90.000 restantes, que perfectamente pueden lograr un beneficio del 1% anual, se convertirán en 90.900. Si la inversión se ve en conjunto, como un todo, en el peor escenario habrías invertido 100.000 euros y te quedarían 99.900. Has perdido 100 euros. Pero si, pese a la volatilidad intrínseca de las bolsas, los 10.000 euros invertidos en renta variable se convierten en 11.000 o más, un 10% de rentabilidad bursátil en el año, 12 meses después tendrás 101.900 euros, 90.000 1% más 10.000 10%, casi un 2% anual. En el mejor escenario, y en el peor, el riesgo de pérdida sería de solo un 0.1%. Un 2% si las bolsas suben, un 0% si caen. Y caer un 10% en un año ya es caer. Pero aunque fuera un 15%, tampoco sería para llorar. La cartera apenas lo notaría. Y como siempre, mucho cuidado con los productos milagrosos. En el camino te encontrarás con buitres esperando para arrancar pedazos de tus ahorros antes de que hayas muerto, y, en este contexto de bajos tipos de interés a nivel mundial, te ofrecerán ganar más del 2% con total seguridad. Es mentira. Te están engañando. Y encima, probablemente te enganchen por muchos años en un producto del que te va a costar salir, porque el truco, su ganancia, está en las comisiones de reembolso. Conclusiones. Vamos a repasar los fundamentos de nuestra saludable y eficaz situación financiera. Trabajo. Inversión en vivienda con mínima deuda. Ahorro y plan de pensiones. Ausencia de hipotecas y créditos. Inversión en productos conservadores con una mínima parte de riesgo. Colchón financiero en caso de pérdida de trabajo o enfermedad. Vejez cómoda sin tener que pensar en el dinero. Sé que esto puede parecer utópico, y que por el camino hay muchos factores que harán tambalear nuestro edificio financiero, pero, antes de nada, tienes que pensar de dónde vienes y cuáles son tus objetivos. Si no tomas las decisiones financieras adecuadas, tu vida se va a convertir en esto. Trabajo. Hipoteca sobredimensionada. Cero capacidad de ahorro. Compras a plazos, automóvil, electrodomésticos, etc. Deudas añadidas a la hipoteca. Posible embargo de la vivienda por pérdida de empleo o problemas de salud. Jubilación con deudas y cero ahorros. Vejez con penurias económicas. No poder ayudar a tus hijos en caso de que lo necesiten. Está claro que, de los dos escenarios, elegirás el primero. Esa es la razón por la que estás leyendo este libro, cosa que te agradezco mucho. El siguiente nivel en tu bienestar económico es la empresa. Conseguir que tu dinero trabaje para ti a gran escala y ampliar tus expectativas hasta el infinito. Desarrollaré el apartado de la inversión empresarial en otro libro, pero, a modo de introducción, en la actualidad, se diferencia entre ser empresaria o empresario y emprendedora o emprendedor. La empresaria o el empresario suele tener la capacidad de adaptarse a cualquier sector o tipo de negocio si detecta una oportunidad interesante. La emprendedora o el emprendedor suele centrarse en desarrollar ideas propias o con las que tiene una gran implicación personal. Los aspectos que describen a la empresaria están más relacionados con el clásico término de jefa. Es una persona que tiene que ganar un sueldo para sus trabajadoras, además de para ella. Sus expectativas de éxito suelen ser más altas, puesto que varias personas dependen de cómo funcione su trabajo. La emprendedora no es que sea ajena al plano económico, pero su motivación está más dirigida al hecho de conseguir sacar adelante su proyecto y dejar huella de alguna manera. ¿Quiere decir eso que no le importa el dinero? En absoluto, pero piensa más en él, trabaja en lo que te gusta y no tendrás que trabajar nunca. Por supuesto, tiene que vivir de su empresa y el éxito económico es lo que le motiva a continuar.
Muchas empresarias y empresarios fueron primero emprendedoras y emprendedores. Querían desarrollar una idea original y exclusiva que después se transformó en una compañía sólida y, en algunas ocasiones, internacional. El fascinante mundo de la empresa se desarrollará en el siguiente libro. No dejes de leer la serie Sí quiero. Sí, puedo para mejorar tu vida. Adelante, estás en el camino correcto. Tú lo conseguirás.